Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el ícono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Bueno, estoy muy contenta de tener hoy con nosotros acá en este espacio a Francisco Cartagena. Francisco tiene una larga trayectoria como escritor. Recuerdo su libro El Ángel Soy Yo, entre otros, otras mociones que tuvo como él escribía para La Lechuza Mágica. Yo recuerdo que tenía eh, bueno, tenía una cantidad, siempre muy inquieto, es conferencista en valores humanos y desarrollo personal, activista social, fundador del movimiento Protégelas, a favor de la mujer, y hoy está compartiendo con nosotros un libro que escribió eh, dirigido a padres, ya que su hijo fue diagnosticado con autismo y él hizo lo que todo padre debe hacer y es psicoeducarse al respecto y pues nos trae su experiencia y su libro hoy día. Así que bienvenido sea. Eso es lindo que desde la óptica de papá y también de escritor puedas compartir tu experiencia. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Ana Mirta. De nuevo, muchas gracias por esta bienvenida y por permitirme presentar este libro al público. De cierta forma, este libro representa muchísimo para mí. Se llama La Paloma Pú. La Déjame paloma. decirte, La Paloma Pú. La Paloma tiene una historia muy importante. Porque, mira qué pasa, Ana Mirta. Cuando yo recibo el diagnóstico del niño de que está dentro del trastorno, como a todo padre, pues eso nos llena de sorpresa, sobre todo por todas las preguntas que uno tiene. Si hubiera más conocimiento al respecto, quizás uno lo aceptaría. Si uno tuviera más conocimiento, lo aceptaría de una forma menos fatalista. Así que cuando uno recibe el diagnóstico, lo primero es que uno debe investigar, conocer, pero de fuentes de primera mano, porque si uno se va a fuentes no fieles, lo que puede hacer es asustarse y cometer errores, muchos tipos de errores. Fue diagnosticado dentro del espectro. Déjame decirte, cuando uno tiene ese diagnóstico, no conoce, es bueno no saber que el espectro afecta básicamente lo que es la comunicación, también el comportamiento social o la relación social y los intereses que tienden a ser muy restringidos en los niños que padecen la condición. Sin embargo, lo que más le llama la atención a los padres es la parte de la comunicación. Por eso, si dentro del espectro hay niños que no tienen la dificultad de la comunicación, por lo menos de manera tan profunda como otros, porque es todo un espectro. Y eso puede llevar a que el padre no busque el diagnóstico y el niño tenga dificultades quizás de interacción en el colegio, pero como decimos por ahí, pasa desapercibido que tiene una condición de autismo. Hasta ya quizás ya entrado en la adolescencia, cuando el padre comienza a observar que ese joven le va muy bien en los estudios, pero tiene pocas interacciones sociales. En el caso del niño mío, él fue diagnosticado a los 3 años y precisamente lo que nos hizo buscar el diagnóstico fue eso, que tenía pocas habilidades de comunicación. Él tuvo una regresión. Al principio él comenzó a gorgojear, como decimos aquí en República Dominicana, ¿verdad? A decir intentos de frases, pero llega un momento en que comienza a retroceder en el lenguaje y solamente se quedó con la vocal U, con la vocal U. Entonces, al principio, como esto fue, te está hablando del momento de la pandemia, 2020 por ahí, pues uno asumía que era producto de que no estaba en la interacción con otros niños. Sabes que tuvimos una época de encierro y de hecho muchos niños que hoy son diagnosticados pasaron por esa etapa y se asumía que era algo normal y que cuando
cuando digo algo normal, se asumía que era normal la poca comunicación, precisamente porque estamos todos encerrados, no hay una interacción como en el colegio con otros niños, y lo que uno asume como padres, bueno, cuando yo lo pongo en el colegio, va a comenzar a hablar. Y eso fue, digamos, parte del error. Sin embargo, cuando ya se abren las clases, los colegios tienen siempre personas expertas que dicen, mira, es bueno que busques un diagnóstico porque parece que el niño tiene alguna condición. Es decir, la carencia de comunicación en el diálogo está como enmascarando algo más que será bueno que buscara. Y ahí fue que nos dieron el diagnóstico. Como te decía, la U era la única vocal que él decía. Y como uno como padre tiene que buscar la forma digamos, entablar ese contacto con su hijo, neurotípico o no, nosotros los padres tenemos la misión de llevar a nuestros hijos por un buen sendero. A veces pensamos que solamente los terapeutas son los que deben llevar toda la carga y no. El terapeuta te ve quizá 45 minutos, 2 o 3 veces a la semana. Es un Sin embargo, orientador, un acompañamiento. exacto, entonces nosotros necesitamos acompañar a nuestro hijo durante todo el día y hacer que ese día a día se convierta en una terapia de una manera divertida. Porque sí, con el terapeuta va a ser algo más estructurado porque hay que aprovechar el tiempo. Pero nosotros en nuestros hogares podemos seguir ese proceso de terapia de una manera más estimulante. Pues para no cansarte mucho, yo dije, bueno, pues déjame yo hacer algo. Como la palabra, la, la- las consonantes más fáciles para pronunciar en los niños son la P, la M y la B, y yo sé también que los cuentos estimulan la comunicación. Déjame yo diseñar un cuento para comenzar ese proceso de comunicación con él. Entonces, bueno, el personaje del cuento, ¿cómo se va a llamar? No le puedo poner Josefina, ni María, ni porque me ha perdido el lenguaje, el niño. Déjame yo comenzar con lo que él domina, la U. Y ahí viene Paloma, Pu. Entonces, yo me sentaba en el balcón, encerrado, imagínate, lo único que había eran palomas. Y me surgió ese cuento, que comienza más o menos así. Hace mucho tiempo había una paloma muy bonita que se llamaba la Paloma Pu. Y yo le hacía el cuento y cambiaba de voces y todo. Y llega un momento en que él se emociona mucho con el cuento y se sonríe. Y yo digo, ya lo tengo agarrado al niño. Y comienza el primer proceso de negociación con mi hijo, que es cuando él sabe, él quiere que yo le haga el cuento. Y yo le digo, tienes que decir Pu. Si tú dices Pu, te hago el cuento. Yo buscando que él dijera algo, ¿verdad? Pero es como yo digo, los padres tenemos que estar muy cerca de nuestro hijo, observarlo bien, dedicarle más tiempo al niño que al celular y cuando estamos con el niño soltar el celular para poder captar su lenguaje corporal y poder entenderlo. Y yo entendí que ya él estaba preparado para hacer ese pequeño paso de negociación, que es muy complicado en niños que están comprometidos por el espectro autista. Y bueno, el hilo lo hizo, ¡pum! Y ahí vino su cuento, pa, 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 y él muerto de la risa, ¡pum! Y la paloma Pu fue adquiriendo cada vez, digamos, más fuerza. Ya yo tengo que la paloma Pu va al supermercado, ya que va al espacio, y todo lo voy montando encima de Pu. Ya de Pu puedo saltar a P, Pi, Po, Pa. Comenzamos a trabajar la lectoescritura y todo lo comenzamos, lo formé en base a Pu, a la paloma Pu. Fue todo un proceso bien interesante. Entonces, en el libro, ¿qué pasa? Yo narro el cuento, le inspiro a los padres a que lo lean a los niños, precisamente con la idea de comenzar a estimular su lenguaje. Ahora, este cuento es interactivo. ¿Qué va a permitir? Va a permitir que los padres, junto con el niño, puedan ir formando en los escenarios. Si, por ejemplo, hay una parte en que la paloma tiene las plumas en el piso, pues van a recolectar padre e hijo plumas de paloma y la van a pegar juntos en el cuento. Si hay una escena en la que hay piedritas o hay hojas secas con muchos colores, pues también van a pegarlas en el cuento. Pero la idea es involucrar al niño, porque
lo más importante en el trastorno del espectro autista es fomentar esa comunicación, no aislar al niño. Ese es el peor error que se puede Es cometer. peor, claro. Es el peor, porque precisamente su gran dificultad es en la comunicación. Si yo lo aíslo, ¿cómo va a desarrollar la comunicación? Si yo le entrego un celular para que se mantenga tranquilo y quieto, entonces no estoy fomentando la comunicación. Todo lo contrario, el celular lo que le va a dañar ese proceso de comunicación y lo va a acostumbrar a una pantalla. Y a mí no me conviene que el niño vea una pantalla, me conviene que vea mi rostro, que comience a entender e interpretar mi lenguaje físico. Entonces, ¿qué pasa? Ya con mi hijo, una de mis preocupaciones primarias era que mi hijo nunca me iba a decir papá. Tú sabes que ese es el sueño de nosotros como padres, que diga papá, que diga mamá. Y al principio yo hasta me llegué a resignar, Ana Mirta, de que nunca iba a escuchar papá de labios de mi hijo. Yo escuchaba a los niños jugando, diciendo papá, pero yo pensaba que el niño nunca, mío nunca lo iba a decir. Y yo estaba preparado mentalmente para aceptar eso, pero nos íbamos a demostrar amor de otras maneras que no fuera la palabra. Y hoy mi hijo no solamente me dice papá, sino papá, vamos a comprar palomitas de maíz, papá, vamos a tal parte. Es decir, el lenguaje se ha desarrollado y yo todo eso se lo debo de agradecer a la Paloma Pu, a Dios, sobre todas las cosas, pero también a la Paloma Pu. Y el libro se lo deben de agradecer sobre todo a mi esposa, porque ella me insistía, debes de publicarlo. Ese cuento, yo decía, pero es que ese cuento yo lo hice de manera muy íntima para mi hijo. Y me decía, sí, pero que ese método le puede servir a otras personas. Y yo decía, bueno, déjame yo hacerlo entonces, porque quizás sí, es decir, uno, es bueno uno compartir, y yo creo que en esto los padres de niños autistas tenemos que hacernos una sola fuerza. Dicen que una gota es solamente una gota, pero muchas gotas forman un océano y nosotros debemos formar un océano precisamente porque cada uno tiene experiencias, cada niño es diferente dentro del espectro. Hay niños que tienen una comunicación muy limitada, como te decía. Hay otros que son muy locuaces, incluso que dominan de manera natural otros idiomas, que simplemente viendo, escuchando los muñequitos en inglés, aprenden otro idioma y tú dices, pero ¿cuándo fue que aprendió inglés este muchacho? Bueno, porque él nació con una fortaleza en esa área, aunque dentro de la comunicación habrán elementos que no va a poder manejar y hay que enseñarlo a que lo manejen. Por ejemplo, que no tome las cosas tan literales, como por ejemplo, ahí estoy muerto de cansancio. Un niño que tenga en la condición, pues no va a entender cómo que está muerto, te veo respirando, y no entiende que eso es una forma de hablar. O Entonces, sea, que es un lenguaje figurado. un lenguaje figurado, exactamente. Nosotros manejamos muchos símbolos en la comunicación y los niños que tienen esa condición, pues se hace un poquito difícil entender porque son más literales. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen una situación de que los sonidos muy fuertes les molestan y se tapan los oídos cuando salen a la calle. Hay otros que todo lo contrario, les gusta la bulla, donde hay mucha bulla, tú ves que se meten. A ese renglón pertenece el mío. Donde quiera que vea un coro y una bulla, tú lo ves que se va para allá porque le encanta. Eso es genético. ¿Eh? Eso es Entonces, genético, yo creo. ¿tú crees que no crees, mamá? ¿Tú crees? Puede ser. Entonces, el, hay muchas variantes dentro del espectro. No hay dos niños iguales y mi deseo es que este libro pues, pueda aportar por lo menos a un segmento de la población de esas familias que tienen un niño con autismo. Además del libro, yo diseñé también ese es el libro, ¿verdad? Es para leerlo con los niños y incluso tiene ejercicios de lectoescritura, Ana Mirta, de Sí, manera que la persona pueda, por ejemplo, mira, ahí está el libro y está como un pequeño, no sé si se puede apreciar muy bien, sí. está como una tabla donde la persona puede diseñar un cuento a la medida del interés del niño. Porque, por ejemplo, yo lo hice con la paloma Pu porque era lo único que uno veía encerrado durante la pandemia, palomas. Era lo único que uno veía, ¿verdad? Cuando abría las ventanas. Pero quizá el niño un niño determinado tiene una fijación con los dinosaurios o con las ballenas o con los carros de carrera, como yo he sabido.
el cuento te trae una plantilla muy interesante que tú puedes utilizar para crear un cuento con punto de giro y todo, adaptado a el niño que tienes. De manera que usted puede desarrollar su propio, por ejemplo, su propio carrito pa o la ballena va, lo que tú quieras, guiándote de esa plantilla de manera bastante fácil. Ah, pero Eso mira, está con el... bueno, ¿cuántas Sí. páginas tiene el libro? Más o menos. Mira, este cuento es corto, es un cuento breve para no aburrir mucho. Tiene aquí 50 y, perdón, 36 páginas. 36 páginas tiene. Ah, pero mira 36 que páginas. Sí, es bien corto. Y lo que sí, busca porque si no se básicamente, distrae, o sea, puede perder el interés. sí. Y mira, por ejemplo, acá, trabajando la lectoescritura, la letra A en 2 trazos, porque como te decía, como estábamos en pandemia y el niño no habla, no tenía forma de comunicarse, yo dije, bueno, vamos a comenzar a trabajar la escritura, porque mientras en lo que aparece un logopeda, yo no soy logopeda, es decir, que ahí no, ese no es muy fuerte, pero yo he alfabetizado adultos. Y yo utilicé un método de adulto con mi niño. Sabes que uno utiliza el método andragógico para educación de adultos. Yo estoy formado para trabajar con adultos, desde personas que no tienen ningún conocimiento de escritura, a alfabetizarlos y también ya profesionales que están entrando en un área profesional cualquiera. Tengo mis certificaciones en ese sentido. Y yo dije, bueno, déjame yo manejarme con mi niño porque antes, tú sabes que se imaginaba uno que el niño era una tábula blanca, una tábula rasa, como dicen, sin ningún conocimiento. Y en eso ese es el fundamento, digamos, de la pedagogía tradicional, que yo soy como adulto el que le enseño al niño. Con Micael y con otros niños autistas hay que tener un manejo un poco diferente. Por eso métodos alternativos como el Montessori son muy positivos porque Sí, sí, concluye. básicamente ayudan a tomar en cuenta los intereses del niño y el contenido mental del niño. Y el cuento y los métodos que yo utilizo aquí buscan eso, que usted como adulto observe los intereses del niño y en base a eso pueda construir no una terapia, porque esto no reemplaza la terapia, pero sí una ayuda idónea durante el tiempo que el niño esté en el hogar y que va a complementar las terapias. Mira qué interesante. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? ¿Y dónde podemos encontrarte a ti? Por si quieren preguntarte a ti como papá. O sea, hay veces que no hay- o sea, las inquietudes de padres con padres se conectan mejor, que hay veces que hasta con los mismos terapeutas, sin decir que el terapeuta no es sustituible. No, eso Porque, no, no, bajo ninguna condición. Sí, mira, me pueden conseguir, por ejemplo, en el celular 809-444-1249. Ese es mi número de WhatsApp, 809-444-1249. En Instagram, F Cartagena, F de Francisco, Cartagena RD, F Cartagena RD. Y el libro lo pueden adquirir en Amazon. Está así mismo, La Paloma Pú, y pueden escribir. Junto con el libro hay también una guía para padres, en la cual profundizamos ya un poco más a nivel teórico, porque el libro es el libro, ese es para los niños, ¿verdad? Pero si el padre tiene inquietud en seguir profundizando un poquito más en todo, incluso ahí hay una parte en la que se habla del proceso de duelo, lo que le llaman duelo, que es cuando uno recibe la noticia y no sabe cómo manejarla, cómo nosotros lo pudimos sobrepasar, cómo lo manejamos, sobre todo la parte de los centros educativos que a veces no están preparados para recibir a nuestros niños y todo eso, y las esperanzas que tenemos nosotros aún en este país para nuestros niños. Hay muchísima gente que está dispuesta a ayudarnos como padres y lo importante es uno saber que existen y no cerrarse, porque a veces uno piensa que hay menos ayudas que las que hay, pero hay ayudas. bueno, pues gracias por haber compartido de ti con Hora de Té y también con la humanidad de República Dominicana como parte de ella.
Nos sentimos orgullosos de tu persona y de todo lo que aportas para que tengamos un presente y futuro mejor. Gracias, Francisco, por haber compartido con nosotros. Y señor director, vámonos a pausa.